Bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Antes que nada, les agradezco al Colegio de Psicólogos esta invitación, ¿sí? Y también a este congreso organizado por el doctor Lucho Pérez, le agradezco mucho la invitación. Bueno, yo les estoy hablando desde Guayaquil, Ecuador. Es muy importante para mí poder compartir con ustedes este tema de mindfulness y la práctica clínica. Les voy a contar un poquito el recorrido que yo he tenido en mindfulness. Mindfulness básicamente yo lo conozco en el 2012 con el doctor Fernando Torrijos, cuando llego a un entrenamiento que se llama MBCR, dado por la Universidad de Massachusetts. Quien lo manejaba básicamente era el doctor John Kabat-Zinn y Fernando Torrijos era el instructor en español. Me interesó mucho en el mindfulness porque en esa época yo trabajaba en una unidad de patología dual y utilizábamos la DBT como base de tratamiento en esta unidad y se necesitaba que los consultantes conocieran básicamente el mindfulness. Desde que me comienzo a desarrollar con mindfulness, lo hago conociendo básicamente DBT, yo lo he venido trabajando en la práctica clínica con diferentes tipos de patología. Me gusta mucho y tengo una buena experiencia trabajándolo básicamente con ansiedad, con depresión, en algunas problemáticas de pareja, ¿sí? También nos sirve mucho. Entonces, básicamente, el mindfulness en este tiempo de pandemia también lo utilicé con muchos de mis consultantes, la gran mayoría de consultantes que estaban experimentando ataque de pánico, porque vivir con el COVID en verdad se nos hacía extremadamente difícil. Guayaquil fue una de las primeras ciudades en infectarse, lo llamaban la segunda ciudad después de la primera ciudad china que se infectó y que tuvo bastantes consecuencias en esta pandemia, ¿no? Tuvimos nosotros entre los meses de marzo y abril aproximadamente 15.000 muertos. Yo estuve trabajando en primera línea con consultantes que tenían a familiares que habían muerto o que habían desaparecido porque eran dejados en los hospitales, ¿sí? Y realmente después de 2 o 3 días no se sabía nada de ellos y ya estaban muertos. Nosotros tuvimos algo muy duro, que nuestros muertos terminaron en las calles, nuestros muertos acabaron desaparecidos o muchos estuvieron en congeladores refrigerados hasta meses después. Durante todo este tiempo apoyé básicamente a 3 o 4 empresas que tienen una población bastante alta y que muchos de sus trabajadores o familias de sus trabajadores habían muerto. Comencé trabajando con grupos de duelo donde usaba el mindfulness para llevarlos al momento presente, ya que para ellos era muy difícil centrarse en el momento presente y estaban más en todo lo que podían haber hecho por sus muertos o podía haber hecho la institución o la situación que les tocaba vivir para haber cambiado, ¿no? Mindfulness nos ayudó mucho para centrarnos en el aquí y el ahora y comprometernos más que nada con una vida que valiera la pena ser vivida. ¿Qué persona no le tiene miedo a la muerte? Creo que la gran mayoría de personas le tienen miedo a la muerte y en ese momento los consultantes con los que yo trabajaba tenían muertos, estaban expuestos a la muerte o tenían familiares que habían muerto. Bueno, entonces a mí me gusta mucho esta imagen donde realmente vemos a un niño y a una persona adulta, ¿sí? Un niño poniéndole que tiene muchos juguetes, pero decide agarrar su carrito, observar su carrito, disfrutar su carrito, darle vueltas a su carrito, ¿no? Y un adulto que está lleno de papeles, lleno de cosas y que realmente esta situación lo lleva básicamente a terminar agotado, ¿sí?
Vemos dos personas que se podría decir que tienen mayor habilidad los adultos, pero descubrimos que este niño en esta diapositiva tiene mayor capacidad para vivir el momento presente y para disfrutar, porque el adulto está completamente agotado y cansado. La primera parte de la diapositiva también nos describe claramente cómo una persona que está paseando tiene tantas cosas en su cabeza y no disfruta del paseo que tiene, mientras que vemos al perrito que solamente se da cuenta de los árboles que tiene, ¿no? Y va disfrutando los árboles y es consciente de los árboles. Eso vivimos con mindfulness. Mindfulness básicamente tiene sus orígenes en las antiguas prácticas provenientes de Oriente, pero en la actualidad lo utilizamos porque es la capacidad de observar de un modo desapegado y no reactivo a la propia experiencia, convirtiéndose en una habilidad psicológica utilizada en procesos terapéuticos. Estas habilidades que vienen desde los principios orientales basados en el Zen, hoy en día se utilizan básicamente en todas las terapias de tercera generación. Les decía, ¿qué es mindfulness? Mindfulness o atención plena significa prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente, con interés, curiosidad y aceptación. Este es un componente netamente cognitivo, un componente de trabajo cognitivo, porque cuando uno trabaja con interés, curiosidad y aceptación, está utilizando sus procesos de aprendizaje. ¿Sí? La práctica de mindfulness también implica ejercicios de meditación en un contexto de salud mental, de salud emocional, despojado de cualquier idea religiosa. Yo me he encontrado básicamente con la dificultad de que al trabajar en mindfulness me dicen básicamente, pero ¿estás trabajando budismo o estás trabajando alguna práctica religiosa? Y le digo, no. O sea, el mindfulness, ¿sí? Tiene sus orígenes en el budismo zen, en la filosofía oriental, en la occidental los cristianos y algunos santos muy importantes la utilizaron, como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Sales, Santa Clara o Santa Inés, pero realmente mindfulness no tiene nada que ver con ninguna idea religiosa, ni con ningún principio religioso. Si hay religiosos que lo relacionan básicamente con tradiciones espirituales, sí, eso es una realidad, pero en el trabajo clínico no se cogen ni se tocan esos componentes religiosos y lo trabajamos básicamente en el contexto de salud. Mindfulness es traído por el doctor Jon Kabat-Zinn, ¿sí? Jon Kabat-Zinn es un biólogo molecular que trabaja en la Universidad de Massachusetts y que crea básicamente la unidad de reducción del estrés basado en atención plena, y él lo hace básicamente con los veteranos de guerra que vienen de la guerra de Vietnam, y se da cuenta que muchas personas traumatizadas o politraumatizadas tienen gran beneficio de esta práctica. Y como él lo dice, consiste en el proceso de observar expresamente cuerpo y mente, de permitir que nuestras experiencias se vayan desplegando de momento a momento y de aceptarlas como son. No implica rechazar las ideas, ni intentar fijarlas, ni suprimirlas, ni controlarlas en absoluto, ¿sí? No sea que vaya en relación básicamente con la dirección y con el enfoque centrado en la respiración, ¿sí? Cuando también hablamos de mindfulness
dentro de la autoobservación terapéutica, planteamos básicamente que es atender a lo que ocurre en el momento presente, ¿sí? En el aquí y el ahora. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo? Es decir, con las habilidades básicamente de observar, de describir y de participar con lo que está sucediendo en ese momento. Segura, no compare el estado actual con el ideal. Mindfulness no es un estado ideal, es simplemente sentir, es simplemente vivir, es simplemente experimentar y se desarrollar la habilidad. Mindfulness no juzga lo que observa y acepta la experiencia y la permanencia de la experiencia. Es decir, acepto lo que durante este tiempo yo voy a experimentar y voy a vivir. A veces es muy difícil para la gente que trabaja mindfulness centrarse solamente en la respiración, porque estamos atentos probablemente a todo lo que está sucediendo en ese momento, en el lugar que estoy, en la forma que estoy, con quién estoy, qué me plantea, qué escucho. Entonces, decirle a la persona que se abandone a la experiencia de la respiración, a veces es un poco difícil para él. En un inicio, la pregunta que se hace es, ¿lo estaré haciendo bien? Y se le dice, simplemente céntrate en la respiración, en el ir y venir de tu respiración, ¿sí? No importa. Lo importante es que tú la traigas al momento presente con la respiración. Nosotros en la práctica del mindfulness tenemos dos componentes. El componente cognitivo y el componente afectivo. Como yo les decía anteriormente, el componente afectivo, el componente cognitivo necesita básicamente interés, curiosidad y aceptación, porque necesito que mi mente se abra a la comprensión y a la experimentación de lo que significa para mí el desarrollo de este momento de silencio con el momento presente. Y el componente afectivo, una experiencia de mindfulness se vive básicamente con amor, amabilidad, cariño, bondad y compasión. Es decir, que cuando yo desarrollo mindfulness, integro mi cerebro racional y mi cerebro emocional. Los que trabajamos en DBT lo llamamos mente sabia. Con el mindfulness desarrollamos básicamente el desarrollo de la mente sabia, que es la integración de la mente racional y de la mente emocional. ¿Sí? ¿Qué es el componente cognitivo? Como yo lo decía anteriormente, la atención es el componente cognitivo. Nosotros sabemos que dentro de los componentes cognitivos necesarios para aprender, necesitamos que haya atención, de que haya comprensión, de que haya razonamiento. Y cuando nosotros trabajamos con atención, básicamente decimos, ¿con qué estoy trabajando? Con lo que me trae el momento presente. ¿Y qué te trae el momento presente? La habilidad de en este momento poderle poner atención a todo aquello que observo, a todo aquello que soy capaz de describir, a todo aquello con lo que soy capaz de participar. ¿Sí? Prestar atención de manera consciente a la experiencia con interés, con curiosidad y aceptación. Por eso se dice que nosotros cuando observamos desarrollamos la habilidad de poder ser guardianes de nuestro propio castillo, es decir, nos detenemos a cuidar nuestra mente, nos detenemos a que lo que venga a nuestra mente no entre, ¿sí?
invasivamente y le ponemos atención y podemos decir que a través de la respiración voy a decidir a qué le doy importancia o a qué no le doy importancia. Es decir, que también desarrollamos la habilidad en la observación de tener una mente de teflón. Es decir, no todo lo que viene a mi mente se va a adherir, ¿sí? Lo segundo, que también yo hablo en este componente cognitivo, es la descripción, es decir, soy capaz de describir qué está pasando en este momento, es decir, soy capaz de oler las rosas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando yo trabajo en mindfulness, digo, ¿qué está sucediendo? Si yo en este momento quiero hacer mindfulness del momento presente en lo que me está sucediendo, lo que puedo describir es que estoy ante una pantalla de Zoom tratando de explicarles o explicándoles mi experiencia que me ha tocado vivir básicamente con mindfulness. Esa es básicamente una descripción de lo que está pasando, ¿no? Y algún grupo de ustedes decidirá participar o no participar con la experiencia que estamos viviendo en este momento. Ahora también el componente afectivo, básicamente, nos habla de que nosotros no podemos tener una actitud hacia mindfulness si no tenemos una actitud compasiva o una actitud autocompasiva. Es decir, que constantemente nos estamos juzgando, constantemente estamos evaluando si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Cuando se le da una consigna a un consultante de cómo vivir mindfulness o cómo desarrollar la habilidad de mindfulness, simplemente le decimos, siéntate, ¿sí? Con las piernas puestas sobre el suelo, siente tus pies, hazlo con una postura de dignidad, ¿sí? Y dedícate a respirar. No importa si tú respiras con la nariz, con la boca, pero céntrate en la respiración. Mayormente las personas te preguntan y te dicen, ¿pero estoy respirando bien? ¿Sí? Y tú le dices, bueno, la pregunta que le haces es, bueno, en este momento no es que importa si está bien o si está mal. Vive la experiencia de la respiración, es decir, empieza tu chequeo atento sintiendo tu cuerpo y tu mente, abriendo un espacio a pensamientos, emociones y sensaciones físicas que afloren. ¿Sí? Es decir, que de una manera netamente compasiva aceptamos el momento presente y todo lo que se viene en ese momento presente. No nos olvidemos que siempre vamos a tener que, cuando trabajamos en mindfulness, desarrollar básicamente una actitud compasiva hacia nosotros mismos y hacia la persona que está desarrollando el mindfulness. Cuando nosotros tenemos conciencia de mindfulness, como yo le decía, dentro del desarrollo de la práctica, siempre le decimos a la persona que es tal vez cuando toma una pausa para hacer mindfulness, es el primer descanso que se toma en medio de un día muy ajetreado. Y vamos a permitirnos ahora dejar el mundo del hacer para centrarnos en el mundo del ser, para ver la trayectoria de las sensaciones que surgen dentro de nuestro interior. Recordemos que no hay ninguna necesidad de juzgar, analizar, ni imaginar nada. Solo permítase sencillamente estar en el momento presente, aquí y ahora, en este mismo instante. Permanezca conectado con usted mismo unos minutos. Este momento de conexión que yo estoy trabajando con mi consultante, lo estoy llevando a un momento de conciencia, y de conciencia de pensamientos, de emociones y de conductas.
Porque al iniciar la práctica de mindfulness, antes de haberla iniciado, probablemente yo estoy en un piloto automático. Nuestros hábitos están instalados por condicionamientos. Nosotros no vivimos plenamente conscientes. Todo lo hacemos automáticamente. Entonces, el hábito de mindfulness implica básicamente tomar conciencia de los pensamientos, las emociones y las conductas, detenernos del piloto automático, salir de ese piloto automático y darnos cuenta qué cosa está pasando por nuestra mente. No juzgamos, trabajamos, como yo les decía, desde la autocompasión para poder observar qué viene a nuestra mente. Amplificamos la percepción de los 5 sentidos. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho que se llama el ejercicio de la pasa uva, donde básicamente yo aprendo a observar esta pasa uva con los 5 sentidos, con la mirada o con la vista, con el olfato, con el gusto, con el sistema auditivo y con el tacto. Todo esto lo hago para conocer mi cuerpo y mi mente, para ser consciente de que mi cuerpo y mi mente son una sola unidad, no están disociados, porque a veces la mente anda por un lado y el cuerpo anda por otro, y estoy completamente asociado. Mindfulness trabaja en esa unión de cuerpo-mente, básicamente en la integración de cómo mi cuerpo y mi mente son una sola unidad. Y cuando trabajo estos ejercicios de cuerpo-mente, le enseño básicamente a mis consultantes que los pensamientos son solo pensamientos, las emociones son solo emociones, y describo, en lugar de darle significado, como les decía anteriormente, cada vez que yo hago mindfulness, no voy a juzgar la experiencia, simplemente la voy a describir. Yo le decía que 3 son las habilidades que para hacer mindfulness, que es observar, describir y participar. Y más que nada, poder mantenerme en el proceso de la respiración sin importar lo que la mente me dice y no darle importancia a todo lo que viene de mi mente, ¿sí? Cuando yo trabajo en mindfulness, yo tengo que tener algunas actitudes o pilares, ¿sí? Cuando trabajo en mindfulness, trabajo con habilidades como. Y las habilidades como son estas habilidades o estos pilares que les estoy presentando aquí, que son la aceptación, que son la mente de principiante, el dejar ir, la observación, la paciencia, la compasión, la presencia, la confianza, la ecuanimidad, el no juicio y el no esforzarse. Los que se reducen básicamente en algunas habilidades, que es la de no juzgar y mente de principiante. La mente de principiante es la cualidad de la conciencia que nos permite contemplar las cosas de un modo nuevo, como si movidos por la curiosidad las viésemos por primera vez. La segunda habilidad es la de no juicio o la de no juzgar. Es una cualidad que implica el cultivo de la observación imparcial de cualquier experiencia, sin etiquetar los pensamientos, sin etiquetar los sentimientos o las sensaciones corporales, como buenos o malos, correctos o equivocados, justos o injustos, sino tomando simple nota de su aparición instante tras instante. La aceptación es la cualidad de la conciencia que admite y reconoce las cosas tal como son. El no forzamiento es la cualidad despojada de identificación que me lleva al rechazo al cambio o al movimiento de alejamiento,
Es decir, no me esfuerzo en que nada sea diferente. Mi respiración es tal como es, centrada en el ir y venir, ¿sí? La respiración se caracteriza por inhalar y por exhalar, y entre cada pausa, básicamente yo no tengo que forzar nada. Dicho en otras palabras, significa no tratar de escapar en modo alguno del lugar en el que nos hallamos. Aceptar el momento presente con esta postura de dignidad, con los pies sobre la tierra, siendo conscientes que mi vida depende básicamente de la respiración y no de todo lo que tengo en mi mente. De ahí viene la ecuanimidad, que es la cualidad de la conciencia que alienta el equilibrio y la sabiduría. También facilita la comprensión profunda de la naturaleza del cambio y nos permite contemplar el cambio con mayor comprensión y compasión. Ceder, ¿sí?, es una cualidad que permite que las cosas sean tal cual son, que significa dejar ir, sin necesidad de desembarazarnos de lo que esté presente. La confianza, que es una cualidad que nos ayuda a diferenciar en nuestra propia experiencia lo verdadero de lo falso. Y la paciencia, que es la cualidad que cultiva el amor hacia uno mismo, tal como somos, sin culpabilidad ni crítica de ningún tipo. Estos pilares del mindfulness, ¿sí?, son cualidades, y son cualidades que se nutren y alientan y consolidan por la práctica. No son unidades separadas, son probablemente interactivas. Si se desarrolla una, se va a ir desarrollando otra y se va a ir desarrollando otra. Es decir, no son interdependientes, ¿sí? Es decir, cada una fluye con cada una de la otra. Y la idea de cultivarlas permite que la práctica del mindfulness, ¿sí?, hace que todas ellas mejoren y se interrelacionen y estén presentes como las habilidades que cuando aplico la práctica. Cuando estoy en la práctica, tengo que tener una mente concentrada y tranquila, que se encuentra en situación de ver la verdad de las cosas. Tengo una visión clara, una visión atenta, porque mi mente es capaz de contemplar las cosas como son. Como yo les explicaba, la unión del cerebro racional y del cerebro emocional genera sabiduría. Y es aquello que nos permite discernir entre lo que nos conviene y lo que nos perjudica. Cuando yo trabajo con pacientes en desarrollo de la mente sabia, utilizamos un ejercicio que, como les repito, es siéntate con los pies conectados a la tierra, con una postura de dignidad, erguido, pon las manos sobre tus muslos, puedes tener los ojos cerrados o los ojos abiertos como te haga sentir cómodo, pon tu lengua sobre el paladar de tal manera que la mandíbula se relaje un poco y comienza a respirar. Como les explicaba, nos vamos a centrar en la respiración y en la inspiración, pero dentro de las prácticas de DBT, cuando utilizamos el desarrollo de la mente sabia, decimos que cuando inspiramos, decimos mente, y cuando expiramos, decimos sabia. Entonces, en un vaivén de respiración, trabajamos básicamente con traer la mente sabia en nosotros. También tenemos dos tipos de práctica, la práctica formal y la práctica informal. Como nosotros hablábamos al inicio, que nosotros vivimos en piloto automático, la idea de las prácticas es salir de ese piloto automático.
Cuando queremos salir dentro de ese piloto automático y nos centramos en los ejercicios formales, lo hacemos básicamente con ejercicios de meditación basados en la respiración, meditación en movimiento, que son ejercicios de yoga, escaneo corporal, que es sentir cada una de las partes del cuerpo, y lugar y tiempo preestablecidos para practicar. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, al inicio de cada sesión, sea la problemática que tenga cada uno de nuestros consultantes o el diagnóstico que tenga cada uno de nuestros consultantes, trabajamos 5 minutos de mindfulness, que hace que el consultante se centre en el momento presente y que permite básicamente que la persona se enfoque con mayor claridad acerca de la problemática que nos trae, mayormente en trastornos de ansiedad, en trastornos obsesivos y en trastornos depresivos, que es lo que yo más manejo con la práctica de mindfulness. ¿Qué es la práctica informal? La práctica informal es mindfulness en la vida cotidiana, es decir, ser conscientes cuando nos alimentamos, cuando caminamos, cuando nos bañamos, que lo hacemos de manera automática. La idea es poder ser consciente de cuando estoy comiendo, qué estoy comiendo, cuando estoy caminando, cómo estoy pisando, cuando me estoy bañando, cómo me enjabono y de qué forma siento el agua que cae sobre mi cuerpo. No nos olvidemos que dentro de esta práctica informal, los ejercicios de mindfulness se trabajan mucho con trastornos alimenticios, más que nada aquellos que se dan por atracón, porque la persona de manera automática se atraca de comida, ¿sí? Y ni siquiera es consciente de la cantidad de alimentos que utiliza. Hay una metáfora que nosotros utilizamos básicamente con los consultantes que tienen problemas alimenticios dentro de la alimentación, que a mí me gusta mucho, que de repente, si me da tiempo, al final se las puedo comentar, esta metáfora. Ahora, ¿para qué sirve entrenar mindfulness? Como ya se los he venido diciendo, la idea de mindfulness es básicamente ser conscientes en el aquí y el ahora para poder reducir la ansiedad, las preocupaciones, las obsesiones, las depresiones y fortalecer la capacidad atencional y facilitar el pensamiento y el distanciamiento de esos pensamientos negativos o intrusivos que yo tengo. Cuando yo tengo esa habilidad de poder decir, yo no soy el pensamiento, sino soy el pensador, puedo tomar la decisión y voy a tener un equilibrio en mi salud mental. ¿Tomar la decisión de qué es la pregunta? Tomar la decisión de que yo puedo seleccionar lo que viene a mi mente y no dejarme invadir por todo lo que viene a mi mente. Y básicamente eso lo vemos con pacientes que tienen preocupación, que tienen obsesiones, que tienen mucha ansiedad, porque creen básicamente que todo lo que viene a su mente es verdad, ¿no? También cuando yo trabajo con mindfulness, trabajo con una serie de metáforas. Ustedes han de conocer la metáfora de los pasajeros en el autobús, la metáfora del salón de juegos, que son metáforas que nos ayudan básicamente para trabajar en el momento presente desde la regulación emocional y que nuestro consultante no se deje invadir por todo lo que viene a su mente, ¿sí? El objetivo de esto básicamente es promover la regulación emocional y esto da como resultado la reducción de los niveles de estrés y al reducir los niveles de estrés se reduce también el cortisol y se reduce, por ende, la secreción o la demanda de pensamientos, este chorrón o esta desregulación de pensamientos que vienen básicamente a molestarnos o atormentarnos. Ahora, ¿qué hacemos al practicar? Yo quiero compartir con ustedes una práctica pequeña para poder seguir y poder hacer
una experiencia de lo que es la práctica y poder básicamente experimentar con lo que les he venido hablando, de que es una práctica formal, una práctica informal, que mindfulness necesita básicamente habilidades qué, habilidades cómo, que necesita unos pilares, y que todo esto nos va a permitir desarrollar una mente más sabia, disminuir el estrés y no dejarnos invadir por pensamientos y por emociones. Entonces, para hacer esta práctica vamos a ponernos cómodos, vamos a tomar asiento, vamos a poner una postura de dignidad, ¿sí? Y vamos a comenzar dedicando un tiempo a tranquilizarnos, a centrarnos básicamente en el ir y venir de la respiración. Como les decía, poner los pies en el suelo, saber que nuestros pies tienen contacto con el suelo, que nuestra espalda está recta, que tenemos una postura cómoda, que nuestras caderas están puestas sobre una silla, que nuestros hombros están rectos y cómodos. Y que vamos a comenzar a inspirar y a expirar. La idea es tranquilizarnos. Y solamente lo vamos a hacer a través de la respiración, de la inspiración y de la expiración. Vamos a prestar ahora atención al lugar del cuerpo en el que sintamos más claramente la respiración. Quizás se trate de las fosas nasales, del cuello, el pecho, el vientre o de cualquier otro lugar. Sea consciente al inspirar de la entrada del aire y al expirar de la salida del aire. Sea sencillamente consciente de la inspiración y de la expiración. Recuerde que no existe necesidad alguna de visualizar, contar, ni imaginar la respiración. Permanezca simplemente atento a la entrada y a la salida del aire. Observe, sin emitir juicio alguno, el flujo y reflujo de la respiración, moviéndose a un ritmo semejante al de las olas del mar. No hay ningún lugar al que ir,
ni nada que hacer, sino tan solo estar aquí y ahora, sintiendo la respiración, sintiendo la inhalación y la posterior expiración. Permanezca atento mientras respira al ascenso que acompaña a la inspiración y al descenso que acompaña a la expiración. Cabalgue instante tras instante las olas de la respiración, inspirando y expirando. Quizás adviertas de vez en cuando que tu atención se aleja de la respiración. Date cuenta sencillamente en tal caso de hacia dónde se dirige y vuelve de nuevo a prestar atención a la respiración. Respire de manera natural, sin tratar de manipular de ningún modo la respiración. Sea sencillamente consciente del vaivén de la respiración. Nos vamos a dar las gracias cuando lleguemos al final de esta meditación por habernos permitido este tiempo para estar con nosotros mismos y reconocer que se trata de un acto de amor para con nosotros. Ahora, durante un minuto, podemos tomarnos el tiempo necesario para observar qué apareció mental, emocional y físicamente mientras estábamos llevando a cabo esta práctica. Al final de las preguntas lo vamos a compartir. Ya vimos lo que hacemos en la práctica, ¿sí? Es muy importante, tal como lo experimentamos, que la respiración es un ancla al momento presente, no tenemos que modificarla, simplemente observarla tal y como es, y ya probamos qué significa. ¿Qué pasa con nosotros los psicólogos que trabajamos en mindfulness? Desde mi experiencia, trabajar en mindfulness aumenta la capacidad de empatía y de atención. Yo tengo mayor conciencia de mis emociones y pensamientos míos y de mi consultante en sesión. Y mi propia práctica me permite transmitir a otro desde una vivencia más humana y compartida lo que significa la experiencia mindfulness. Hoy en día las terapias de tercera generación trabajan con mindfulness. Como yo les decía, comienzo yo mi práctica de mindfulness con DBT en el año 2012, cuando en el 2008 creo una unidad de patología dual en un hospital psiquiátrico de mi ciudad donde yo trabajaba. Trabajaba en DBT de manera informal, pero ya con mi acreditación ya podría decir que desde el 2012 hago un DBT mucho más formal. Yo soy la encargada de trabajar en la regulación de emociones. Actualmente me estoy formando en los modelos de ACT, de terapia de aceptación y compromiso del doctor Stephen Hayes, y es muy importante también la práctica del mindfulness, más que nada para poder mirar desde una manera muy compasiva
estas reglas del lenguaje que marca la teoría de los marcos relacionales, donde muchas veces el lenguaje es el causante del sufrimiento emocional. También lo utilizamos en FAT para ver básicamente las conductas clínicamente relevantes del terapeuta. No conozco la terapia metacognitiva, no puedo hablarle mucho de esta terapia de Wells, pero sí utilizo las intervenciones basadas en mindfulness, como les decía, en ansiedad, en depresión, en trastornos obsesivos compulsivos y en los programas de reducción del estrés. Faltando un minuto para las 3:45, me gustaría quedarme ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Hola. Sí, doctora. Ok, a ver, voy a ver si hay una ronda de preguntas. Creo que todo está claro. A ver, voy a revisar la transmisión por Facebook. Dicen que es interesante su ponencia, es muy buena. Muchas gracias. Es excelente presentación. Muchas gracias. Que le mandan saludos desde Arequipa, Perú, San Martín, Perú. Una pregunta de Pilar Ramos. Quisiera saber en qué instituciones se ofrece la formación de esta técnica. Ya, te voy a decir cómo yo me he formado, ¿no? Si hablas inglés, en Nueva York hay un instituto de mindfulness, se llama Mindfulness School, ¿sí? Escuela de Mindfulness, tiene la parte profesional y la parte no profesional, es decir, para consultantes que quieran hacer mindfulness y para profesionales de la salud que quieran trabajar en mindfulness. Como te digo, yo he trabajado 2 REVAC, que son 2 programas de reducción del estrés basados en atención plena, con el doctor Fernando Torrijos, de la Universidad de Massachusetts. Son encuentros de personas que no hablamos inglés, los encuentros latinoamericanos. Yo he hecho los retiros de una semana, donde una semana nos vamos a trabajar mindfulness, y tengo 2 retiros de mindfulness, y hoy en día hago mis prácticas con... Ay, se me fue el nombre. Randy Wolver, ¿sí? Con Randy. Randy tiene una página de Facebook, tú lo puedes seguir, y en tiempo de la pandemia Randy ha comenzado a dar prácticas informales para todos los profesionales y personas que quieran trabajar en mindfulness. En Argentina tienes un lugar que se llama Espacio Mindfulness, que te da una diplomatura con Cristian Arpa, que es a quien conozco cercanamente. Algunos otros lugares de Argentina también te dan mindfulness, pero yo creo que quien ha sido entrenador de todos los latinoamericanos que hacemos mindfulness se llama Fernando de Torrijos. Doctora Carmen, otra pregunta de Díaz Segovia. ¿El mindfulness es más un efecto con la función, da más efecto con las funciones orgánicas? No entiendo la pregunta, discúlpame. Dice, el mindfulness es aún más efecto, o sea, si da más efecto con las funciones orgánicas. No entiendo la pregunta de qué significan las funciones orgánicas.
Es lo que ha escrito Elías Segovia. Bueno, No sé pasemos si... a la pregunta entonces de Elisa, dice. Quisiera preguntarte, ¿mindfulness se puede utilizar con cualquier tipo de consultantes, hasta con consultantes con daño orgánico cerebral? ¿Sí? Porque neuropsicológicamente, si por ahí va la pregunta, neuropsicológicamente lo que hace el mindfulness es llevar la emoción de la amígdala, la mente sabia, regulas la emoción de la amígdala, la llevas al prefrontal, que es la parte de la sabiduría, ¿sí? Y al ejecutarla, básicamente haces una integración del neurocórtex con la parte límbica. Yo creo que esa sería la explicación neuropsicológica o neurofisiológica, si por ahí viene la pregunta. Claro, un aspecto más neuropsicológico. Ajá, sí, sí, por ahí algo que no sé si viene por ahí como orgánico, por ahí viene. Sí, tiene una serie de estudios neuropsicológicos que validan todo el tema de mindfulness. No, no es una experiencia espiritual, como yo les decía al inicio, no. Mindfulness es una habilidad que se desarrolla para consultantes, yo que trabajo en salud mental, que tienen una patología del eje 1, como ansiedad, como depresión, como trastorno obsesivo compulsivo, desde la DBT en todos los desórdenes de personalidad, ¿sí? Pero si queremos hacer desde el eje 3 cuáles son las enfermedades, la Universidad de Massachusetts tiene 4 programas de mindfulness, básicamente en dolor crónico, problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinales y todo el tema de estrés postraumático, ¿no? Claro, o sea, justo Elías Segovia refería, ¿no? Al hecho de centrarse en la respiración, ¿no? En la función gastrointestinal. A eso se dirigía su pregunta. Ah, ya. No sé si se le habré contestado. Dice que sí. Otra pregunta dice de Cari, dice que si el mindfulness se puede aplicar a niños con poca atención a alguna tarea escolar. Sí, por ejemplo, hay una serie de estudios de mindfulness para niños. Hay un librito, déjame ver si lo tengo por aquí cerca, que te lo puedo enseñar. Se llama Respiro atento como una rana, creo que se llama el librito, ¿sí? Es un libro básicamente que no lo tengo a la mano, quería enseñártelo porque se llama así, Respiro atento como una rana. Se trabaja con niños para el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿sí? Mindfulness es una de las técnicas que se utiliza en ADD por la madurez de la corteza prefrontal, es decir, sabemos que los niños con ADD son inmaduros en su corteza prefrontal y el mindfulness los va a ayudar a desarrollar la madurez de la corteza y del córtex prefrontal. Me quedé así un poquito trabada porque estaba pensando más rápido de lo que hablaba y decía, a ver, en mi experiencia cuando yo trabajo con niños es desde el juego, o sea, tú trabajas en mindfulness desde el juego, ¿no? O sea, le enseñas a jugar desarrollando las habilidades de mindfulness, ¿no? Pero sí, la base es centrarse en la respiración, en la inhalación y en la exhalación. Y de ahí hay las variantes con el juego, ¿no? Tranquilos y atentos como una rana, se llama el libro. Respiro, tranquilos y atentos como una rana.